Buenos días, muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de un tema realmente polémico, ¿no? No hay muchas situaciones claras en esto y es algo que está todavía, es un tema que está todavía para mucho, mucho debate en el mundo y que se puso de moda en el Ecuador con el último caso que vivimos. Bueno, voy a empezar mi presentación. Voy a compartir la pantalla. Eh, ¿Sí se puede ver? Sí, doctor. Entonces, así como ustedes lo organizaron, yo también empecé mi título poniendo eutanasia, la voz silenciada de quienes buscan alivio. Y bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar con esta pequeña introducción. Andrés, un hombre protegido, 81 años de edad. Intento de suicidio durante 4 veces. La quinta fue encontrado muerto. Pedro, 84 años. Ingresó al hospital por ingerir veneno. Luego de minutos no presentó signos vitales y falleció. Javier, 85 años, fue encontrado muerto en un canal de riego, en estado de descomposición, atascado en posición de sumersión. Efraín, 80 años, fue encontrado muerto, suspendido en una sábana, atada a su cuello. Vicente, 86 años de edad, fue encontrado aún con signos vitales con una herida de arma de fuego. En el hospital se confirmó su fallecimiento. Todos estos pacientes guardan una situación en común. Murieron o se mataron. Y entonces el suicidio por presunto padecimiento de una enfermedad terminal es algo que está presente y es algo que comparten todos estos pacientes. Y probablemente sean datos que nosotros no los tengamos en cuenta, pero hay un trabajo que fue publicado en una tesis de la Universidad Simón Bolívar, en el cual hace una recopilación de, de todos estos casos que yo les presento desde el año 2015 hasta el año 2019, y en donde identifican 349 personas que finalmente decidieron terminar con su vida por tener una enfermedad terminal. Jesús vino al mundo para, punto, punto, punto. Y entonces es obvio, ¿no? Que todavía que esto se ha mantenido bajo el tapete, que se mantiene escondido y no se toman decisiones potentes de, de ver cómo se puede hacer para que estos pacientes no tomen este tipo de decisiones. Ya que el sufrimiento de las personas que padecen una enfermedad terminal, como ustedes pueden ver, está presente aquí en el Ecuador. Y entonces sí es importante hacerse una pregunta. Y esa pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de reconocer el derecho a la vida digna en el proceso de muerte de una persona? Y aquí ya yéndonos un poco de la medicina, eh, está claro que el Estado debe materializar esta responsabilidad para garantizar el derecho de una vida digna en el contexto de una persona que se encuentra con padecimientos graves, insoportables e innecesarios. Y desde esa premisa vamos a iniciar el debate y a conversar, porque yo creo que al igual que yo, muchos de ustedes tienen muchísimo desconocimiento en cuanto a este tema que vamos a discutir. Y entonces, en la Constitución de la República, la vida digna ha sido reconocida como un derecho fundamental, que está plasmado en la Constitución de la República del Ecuador, pero también se la reconoce como un valor absoluto y supremo a la dignidad humana. Y entonces ahí ya nosotros empezamos a tener ciertos dualismos y eso hace que las decisiones sean más difíciles de tomarlas. Ya que hay otra premisa que es fundamental, ¿no? No se debe entender a la vida como un concepto meramente biológico, sino se debe articular a la dignidad. No es importante únicamente la valoración sobre la existencia de una persona, es decir, vida biológica, sino también sobre las condiciones con las que ésta lleva sino con las condiciones con las que ésta se lleva, es decir, una vida biográfica. Y claro, eso en la especialidad que
que yo hago es bastante complejo, ¿no? Y ahí te pongo un ejemplo, un paciente que tiene un trauma craneoencefálico severo, permanece en coma. Como ustedes saben, el coma no es que permaneces en coma un año, 2 años, 3 años, 15 años, eso no existe. El coma dura hasta 4 semanas. Sale del coma y el paciente a recuperar el ciclo vigilia-sueño. El momento que el paciente recupera el ciclo vigilia-sueño ya no está en coma, pero tiene una valoración neurológica muy pobre, depende al 100% todavía de la ventilación mecánica, ya está traqueotomizado, hace infecciones, no se conecta con el entorno y la pregunta ahí se tiene, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Es finalmente eso una vida digna? ¿Mantenemos la vida biológica? Y esas son las dudas que se nos va generando. Y obviamente en el trauma craneoencefálico severo hay situaciones que son extremadamente opuestas, porque hay pacientes que tienen una condición neurológica muy deteriorada, un control tomográfico muy malo, permanecen cierto tiempo en coma y luego la evolución natural hace que su condición mejore. Obviamente no se logran reinsertar por completo a la sociedad. Termina siendo una carga importante, pero finalmente tiene vida. Y, y eso es lo que nosotros como médicos y si nos ponemos desde el punto de vista de la familia es lo que buscamos, ¿no? Devolver la vida a costa de lo que sea, sin que pensemos en que esto puede ir a tener unos desenlaces mucho más complejos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de reconocer dentro del proceso de muerte de una persona su derecho a la vida digna? Y esta es una pregunta que finalmente se termina quedando eh, en el aire porque no puedes tener una respuesta completamente objetiva. Aquí no es que vas a encontrar evidencia suficiente, un metaanálisis, una revisión sistemática que te diga cómo responder esta pregunta, sino esta pregunta es bastante subjetiva y ahí es donde entran estos conceptos que hoy por hoy en nuestro país se encuentran bastante deteriorados, como son la ética y la moral. Y entonces desde esas perspectivas y desde esas visiones y desde el punto de vista de esas escuelas filosóficas, es que uno tiene que ir tomando decisiones que básicamente están basadas en nuestros sentimientos, en nuestras creencias, que en una situación muchísimo más sólida, enfocada desde el punto de vista académico. Pero para seguir nosotros un poco divagando y filosofando, y yo les pido disculpas porque ustedes, la gran mayoría, me conocen desde el punto de vista netamente académico, medicina basada en la evidencia. Acá esto es una situación completamente diferente. Y esta es una posición distinta en la cual hay que ir entendiendo ciertas cosas y, como les dije, empezar a leer, hacer un poco de filosofía, hacer un poco de entendimiento y poder tomar mejores decisiones. Entonces, ¿qué es la vida? El concepto de vida es un concepto amplio que ha sido estudiado desde la medicina, desde el derecho, desde la química, desde la filosofía, desde la sociología y muchas otras eh, materias, por lo que puede ser tratado desde diferentes áreas, estar sujeto a muchas definiciones y arribar a las más diversas conclusiones. Entonces, como ustedes pueden ver, es algo que es bastante amplio. Se coincide con lo mencionado por Smith, que para quien la vida constituye un criterio transdisciplinar complejo y multicultural. El término hace referencia de forma general a diversas posibilidades en las que un ser vivo existe, se relaciona y se comunica con otros. Es más, hay un autor que señala que el pensamiento clásico se puede encontrar en el discurso de base que ha estructurado el término vida, y en el cual plantea una diferencia biológica y desde ahí
lo divide hacia una diferencia humana. Y desde el punto más filosófico, en el elitismo aristotélico, se consideraba que había tres formas para constituir un bios. Una auténtica y una forma humana de vida. La parte primera es una forma voluptuosa del disfrute de los placeres. Y la segunda se dedica a asuntos políticos y la tercera, la teórica del filósofo. De ahí sigues entendiendo algunas cosas que nos debemos plantear, ¿no? Por ejemplo, un esclavo, una trabajadora, un artesano, no podrían ser considerados como vidas autónomas y auténticamente humanas. Mire este ejemplo, porque ellos no tienen el poder de elegir, que es fundamental para hablar de un bios, más allá de lo biológico. Somos esclavos, ¿no? Como ustedes, nosotros ahora somos esclavos de estudiar. Ah. Entonces, después de hablar de esto, todavía seguimos generándonos dudas, seguimos generándonos complejos. Y ahora, luego de hacer esta pequeña introducción, después de filosofar un poco, vamos ya a adentrarnos en el tema que nos compete y a ver si es que, basados en esto que les he dejado en el aire, podamos tomar decisiones. Entonces, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia etimológicamente significa buena muerte. Eso es la eutanasia. Y se considera que es un acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa por la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento mediante la prestación de ayuda para morir. Y claro, a pesar de que ustedes son jovencitos, yo estoy completamente seguro que en algún momento de su vida vieron esta película que se llama Mar Adentro. Pues estoy seguro que han de haber visto Mar Adentro con Javier Bardem. Bueno, y si ya no vieron Mar Adentro, estoy completamente seguro que vieron Yo antes de ti, una película que fue grabada en un castillo de Escocia con la protagonista de Guerra de Tronos. O sea, estoy seguro que se ponía las medias de abejita. Entonces sí, estoy seguro que vieron esa película y lloraron cuando vieron el desenlace de esa película. Entonces, sí, de- cuando la industria del cine te trata de posicionar esas ideas, uno dice, puede ser una opción, ¿no? Puede ser una opción. Y vamos ahora mismo a analizarlo. Entonces, la eutanasia se divide en eutanasia voluntaria activa, eutanasia voluntaria pasiva y suicidio asistido. Entonces, ahora sí ya vamos entendiendo mejor, ¿no? Ya no han sido solo una cosa, sino han sido tres, es decir, tres conceptos que están involucrados dentro de este concepto grande de eutanasia. Eutanasia voluntaria activa es sinónimo de matar. El médico accede al pedido explícito de un paciente competente de realizar un acto que causa la muerte. La acción del médico es tanto necesaria como suficiente. Voy a poner un ejemplo. Tienes a tu ser querido en coma, está 3 meses ahí, ves que ya no hay respuesta, pero mantiene la autonomía cardíaca, pero no hay conexión con el entorno. El médico te explica y te dice, oye, no hay opciones, no hagamos, iniciemos sedación terminal para que ahí termine todo. O acá tienes el otro ejemplo, ¿no? Que es bastante interesante entenderlo, que es el paciente que tiene muerte encefálica. Y ahí viene el concepto también de qué es vida, ¿no? El momento que el cerebro muere, la vida se acaba. Entonces tú lo desconectas, no utilizas soporte vasopresor y el paciente fallece. Y ahí entras igual en esa disyuntiva, ¿no? ¿Estaba vivo o estaba muerto? La vida está dada por el cerebro, por el funcionamiento cerebral y la conexión con el entorno, o la vida está por el latido cardíaco. Para nosotros como médicos está súper claro que la vida está por el entorno y por el funcionamiento cerebral y el control de todas nuestras funciones. Pero para nos, para la familia de ese paciente, la vida está dada por el latido del corazón. Entonces entramos todavía también en esos conceptos complejos, ¿no? Y ese podría ser un caso también, si es que lo quieres entrar y si lo quieres ver desde una definición no clara, podría ser un caso de eutanasia voluntaria activa. Ojo, pero ahí
Y el paciente no ha decidido, sino ha sido su familia. Eutanasia voluntaria pasiva es el dejar morir. El médico responde al pedido de un paciente competente de no aceptar un tratamiento. Para poner un ejemplo de un paciente que no está en una condición crítica, tienes cáncer, estás en un estadio 4. Vamos a ser muy grosero en el ejemplo, un paciente joven, 30 años, diagnosticado de cáncer en células de anillo de sello. Su sobrevida va a ser 6 meses. Le decía yo, no quiero que me hagan nada, a los 3 meses muere. No hiciste ninguna intervención. Y este me parece que es la situación más compleja y es lo que estoy completamente seguro que a ustedes les ha dado esta idea de organizar este conversatorio y porque es un tema que se puso de moda en nuestro país y ya pasó de moda, pero estoy completamente seguro que esto es lo que les motivó y uno dice, oye, y esto no lo sabíamos. Suicidio asistido. El médico provee la medicina u otras intervenciones a solicitud implícita de un paciente competente, comprendiendo que éste intentará usarlas para cometer suicidio. La muerte no es el resultado directo de la acción médica. Entonces nosotros sí es interesante evaluar esto, ¿no? Y tener claro estos tres conceptos, porque vamos a hacer unos ejemplos al final a lo que ya estamos por terminar esta presentación para ir entendiendo cómo lo vamos asimilando. Eutanasia activa, el paciente está en el hospital, sedación terminal, no más. Entonces, haces una intervención para que ese paciente no continúe. Eutanasia pasiva, ves a ese paciente que está en una condición muy grave, un pronóstico muy malo, no implementas medidas y le ves cómo muere. Y el suicidio asistido, el médico le provee el medicamento para que el paciente fallezca. Es un paciente que está completamente competente, ¿no? Que está al 100%. Porque lo que nosotros hemos visto acá en nuestra práctica es estas dos cosas, eutanasia activa y eutanasia pasiva. Y siempre desde el punto de vista médico, eh, nuestra formación nos indica que debemos preservar la vida hasta el último momento. Y si a eso le colocamos nuestras creencias eh, religiosas, se complica muchísimo aún más. Y esto obviamente basado desde el punto de vista del cristianismo. Entonces, la eutanasia sigue siendo ilegal en la mayoría de los países del mundo. ¿Pero por qué? Porque es una forma de dar muerte a un paciente y es contraria a la ética médica. Está clarísimo, ¿no? Y de hecho, en el año 2019 la Asamblea Médica Mundial se volvió a pronunciar en contra de la eutanasia y manifestó una preocupación por los países que la despenalizan. Suiza es el pionero en esto, al igual que los Países Bajos, antes llamado Holanda. Entonces va a decir, no, oye, pero acá en Latinoamérica también estamos siendo pioneros en esto y Latinoamérica ha aportado con el quinto país que se suma a la legalización de la eutanasia, pero no termina siendo así. Porque en Colombia, por un caso puntual, se dio, igual que se dio acá, pero no hay un reglamento que lo autorice y que sea legal. Entonces, las situaciones las vemos siempre muy superficiales aquí en América Latina. Y debemos ir ya más a las cosas de fondo y hacer una organización súper clara para que esto pueda continuar. Y aquí viene la otra, ¿no? No es cierto que quienes estén o estemos a favor de la eutanasia quieran matar a gente. Pero eso está clarísimo. Pero tampoco es cierto que quienes están en contra de la eutanasia quieran prolongar el sufrimiento de los enfermos. Y es por eso que cuando empezamos este conversatorio hablábamos desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de creencias, porque esto es súper complejo, ¿no? Porque siempre vamos a tomar posición por alguno de estos. Y esta diapositiva igual nos sigue generando este conflicto, ¿no? Porque eutanasia termina siendo un mar de confusiones. Lo que les explicaba no es desconectar a alguien con muerte cerebral.
sea, ya no es de eutanasia, ¿no? Pues el paciente murió desde el punto de vista técnico, médico, con evidencia científica, ese paciente murió. No es que alguien decida no alargar su vida con tratamientos fútiles o conectado a un ventilador mecánico. Las formas, las voluntades anticipadas no son formas de eutanasia. Es decir, me pongo yo de ejemplo, tengo trauma cráneoencefálico severo. Yo previamente hice un documento, si tengo trauma cráneoencefálico severo y no salgo del coma más allá de 3 semanas, por favor, no quiero que continúe con el soporte. O sea, yo firmé una voluntad anticipada que se debe respetar. Y es así que en mi libertad, yo puedo elegir no prolongar mi vida artificial y no recibir tratamientos que solo extenderán mi agonía. Y eso sí está claro. Obviamente, para nosotros, como un país en vías de desarrollo, todos estos conceptos son difíciles, ¿no? Y es por eso que se puso en la palestra esta discusión de la que se habló durante los 2 primeros meses del año. Y es por eso que ahí coloco con rojo que la eutanasia todavía nos sigue generando muchísimas confusiones. Y por eso, para tomar una decisión es indispensable eh, tener una evaluación muchísimo más amplia de lo que vamos a decidir. Y entonces la eutanasia desde el punto de vista ético. Primero, para llegar a esto tenemos que definir qué es salud. Y según el autor López y Pastán en 2019, la salud puede ser denominada como un estado de bienestar físico en el que se encuentra un ser vivo o un individuo, que a su vez puede ser determinada como ausencia de enfermedad, en el cual se toma tanto los problemas físicos como psicológicos del individuo. Ojo, me estoy alejando de la definición de la OMS. O sea, estamos analizando desde otra óptica, ¿ya? Y entonces los principios fundamentales que rigen en la ética médica son la honestidad, el cuidado, la integridad, la no discriminación, y entre otras que simplemente dan una clara idea de que se encuentran basados en los principios de la calidad de vida que dan confianza de que ante cualquier situación será el esfuerzo para salvaguardar la vida de cualquier individuo. Y entonces mira que nuevamente seguimos en este dualismo de poder entender qué termina siendo lo mejor. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son los deberes éticos de los sanitarios, de los médicos? Yo soy ético, te ponen ahí una camiseta, y es lo que siempre decimos, ¿no? La primera, realizar un buen diagnóstico y dar el mejor tratamiento. Esa es nuestra misión. Desde que hicimos el juramento hipocrático y desde que Hipócrates lo publicó, ¿no? No hacer daño. Realizar actos en beneficio del paciente con su autorización. Utilizar los medios diagnósticos y terapéuticos más adecuados. Utilizar los recursos de la mejor manera posible. Deber de no abandono. Pero si nosotros hacemos un paréntesis aquí y vamos hacia atrás en la historia de lo que ha pasado en el mundo, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Se respetó esto? No hicimos daño, se realizaron cosas en beneficio del paciente. Entonces me pueden decir, oye, sí, nada de eso se respetó, pero hubo los avances más grandes de la medicina en ese tiempo. ¿Pero a costa de qué, pues? ¿A costa de qué? De la muerte de un montón de personas porque decían que no era una raza pura y había que exterminarlos. Entonces, hay problemas, ¿no es cierto? Y mira que desde ahí ya venían, entre comillas, haciendo eutanasia, pero no era eutanasia como tal, sino ya matando individuos en función de sus experimentos. ¿Cuáles son los principios básicos de la bioética? La no maleficencia, primum non sere, es decir, no dañar a los demás y realizar correctamente nuestro trabajo profesional. Justicia, proporcionar al enfermo o a todos los enfermos las mismas oportunidades. Autonomía, derecho a aceptar o rechazar el tratamiento médico. Beneficencia, obliga a hacer el bien. El médico debe ayudar al paciente a sobrellevar y reducir el impacto de su enfermedad. Entonces, si nosotros ya queremos irnos entrando y nos vamos a la parte bioética, yo estoy completamente seguro que aquí ya vamos teniendo más luces, ¿no es cierto?
porque vamos a aplicar el principio de no maleficencia, el principio de justicia, el principio de autonomía, el principio de beneficencia. Y entonces ahí vamos nosotros a sacar conclusiones, porque ya de lo que estábamos de lo que había mucha oscuridad, a lo que empezamos hoy, dice, oye, con la bioética empezamos a tener un poquito más de luces, sin que esto nos dé una carta abierta para que nosotros tomemos las decisiones que queramos, ¿no? Pero ya, por lo menos ya vamos teniendo un camino. Pero acá hay situaciones que generan problemas también, ¿no? Áreas de conflicto bioético en los cuidados paliativos. Entonces, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿El paciente está realmente en una fase terminal? ¿Tiene el enfermo la capacidad para rechazar el tratamiento? ¿Qué hacer ante la negativa del paciente a recibir el tratamiento? Porque a veces nosotros los médicos somos obstinados, no, no quiero tratarte, no, pero yo te voy a tratar. ¿Debe considerarse la futilidad médica? ¿Cómo actuar ante el encarnecimiento terapéutico? ¿Cuándo estaría indicada la sedación? Y finalmente el principio del doble efecto. O sea, mira cuántas preguntas tenemos. ¿Cómo definimos si el paciente está en fase terminal? Ahí sí entramos a la parte objetiva, ¿no es cierto? Y vamos a poner el ejemplo por el cual nos ha llevado a generar este debate aquí en el país, y en nuestra ciudad y en la academia. La paciente que tiene esclerosis múltiple y que su enfermedad fue progresando y que llegó ya a depender de una máquina para que le ayude a respirar. Entonces, la paciente está en la fase terminal de la enfermedad. En ese escenario, sí, pues. El enfermo tiene la capacidad para rechazar el tratamiento en ese escenario. Si tú todavía estás al 100% consciente y solo puedes hablar, sí, porque desde el punto de vista cognitivo estás completamente al 100%. ¿Qué hacer ante la negativa del paciente a recibir el tratamiento? Nosotros como personal de salud no podemos hacer nada si nos enfocamos en este caso. ¿Debe considerarse la futilidad médica? Pues sí. En este paciente, ¿de qué sirve que yo le intube, le ponga ventilación mecánica invasiva, inicie soporte cardiovascular, si su condición no va a cambiar? Entonces termina siendo fútil. ¿Cómo actuar ante el encarnecimiento terapéutico? Aquí voy a poner un ejemplo. Un colega mío, en el tiempo del COVID, al mismo tiempo que a mí me dio COVID, a él también le dio COVID. Él estuvimos en dos centros distintos. En él utilizaba ventilación mecánica invasiva, conmigo no invasiva. Él estuvo 45 días en cuidado intensivo, con una sarcopenia terrible, desnutrido, fragilidad, todas las infecciones, todas. Y el día 43 tenía doble soporte cardiovascular, norepinefrina a 0,90 microgramos kilo minuto, adrenalina a 1,2 microgramos kilo minuto, FIO 2 al 100. Y el paciente estaba agonizando. Se encarnizaron con él. Finalmente falleció. ¿Cuándo estaría le indicada la sedación? Y ahora vamos a hablar sobre este principio de doble efecto. Entonces, el paciente está en fase terminal. Fase terminal, pronóstico de hasta meses. Fase preagónica, pronóstico hasta semanas. Fase agónica, pronóstico hasta días. Ya tiene listos gráficos. ¿Tiene el enfermo la capacidad de rechazar el tratamiento? En la medicina occidental se reconoce el derecho del paciente a rechazar todas las pruebas y tratamientos que recomiendan los médicos. La Carta de los Derechos de los Pacientes en España, capítulo 2, artículo 27.2, el médico no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza, inútiles u obstinadas. Ha de tener que tener en cuenta la voluntad explícita del paciente a rechazar el tratamiento para prolongar su vida y a morir con dignidad. ¿Por qué tomamos eh, España como referente? Realmente ahí es donde más se ha trabajado la parte de bioética. Se trabajó muchísimo, muchísimo ahí. Y ellos tienen bastante claridad en las decisiones a tomar. ¿Qué hacer ante la negativa del paciente a recibir un tratamiento? Mira, este gráfico es genial, ¿no? El médico va corriendo en busca del paciente. La OMS dice, es justificable denegar o suprimir las intervenciones destinadas a prolongar la vida cuando éstas no estén de acuerdo con los deseos del paciente.
O sea, ahí, si tú vas a lo de bioética y regresamos acá, mira, es el principio de autonomía, ¿no es cierto? Debe considerarse la futilidad médica. Es de aquella, la actuación médica que carece de utilidad para el paciente. Lo que se hablaba, el ejemplo que les puse a mi compañero. Una medida terapéutica está indicada cuando viene avalada por el conocimiento científico o la experiencia previa. Los médicos no tienen el deber ético de prescribir ni ofrecer tratamientos que no ayudan a los pacientes, por lo que pueden negarse unilateralmente. Y mira, no, este gráfico es súper interesante y bastante explicativo. ¿Cómo actuar ante el encarnizamiento terapéutico? Mira, ese es un gráfico de una unidad de cuidado intensivo, con todas las cosas, ¿no? Hay diálisis, ventilación mecánica, soporte cardiovascular, las bombas de infusión. Cuando ya no tienes opciones, ¿será que nuestra vida digna tendrá que transformarse en una vida artificial? Ojo, esa ya es una visión mía. Eso es algo mío porque yo soy, si es que ustedes ya van analizando mi presentación y mi charla es una forma de, yo soy una persona que está pro hacia la eutanasia, pero es bastante difícil ya cuando entiendes mucho los conceptos. ¿Cuándo se indica la sedación? Para prevenir el sufrimiento secundario a maniobras diagnósticas o terapéuticas. De ejemplo, te van a hacer una endoscopía, una colonoscopía, no te van a hacer en vivo, ¿no? A lo menos la colonoscopía. Tratar un síntoma refractario, tratamientos, disminuir el nivel de conciencia y proteger al paciente frente al sufrimiento. Cuando a nosotros pregunta, ¿cómo quisieras morir? La gran mayoría de nosotros dice que no sienta nada, lo adecuado sería cuando esté dormido y no me despierte. Mm. La sedación protege al paciente frente al sufrimiento. Y entender esta parte que es fundamental, ¿no? Esto del principio del doble efecto, que es bastante interesante, ¿no? Estás el ángel, ahí está el diablo, ahí está Hipócrates, aquí está el abogado, o sea, interesante, ¿no? Mira. Y este principio del doble efecto constituye la teoría en el cual una acción ocasiona un efecto mal. En este caso, si estamos hablando de eutanasia, sería la muerte, ¿no es cierto? Una acción genera un efecto mal. Pero este puede ser moralmente aceptable, siempre que de ella resulte un efecto bueno, proporcional. Ejemplo, alivio del dolor o sufrimiento intolerable. Entonces, mira que los médicos no es tan fácil, no, una situación bastante compleja. Tienes que ponerte en el principio del doble efecto y hacer que la familia pueda entender. Entonces, situaciones complejas. Y entonces vamos a poner unos ejemplos y ahora sí les vamos a hacer participar, ya que veo bastantes participantes, 50 personas en Sábado de Gloria. Provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa de esta y en un contexto médico. Las opciones de aquí a responder es suicidio asistido, eutanasia, obstinación terapéutica o sedación paliativa. Como aquí están los nombres de ustedes y como yo sé que no van a alzar la mano, lo decimos por experiencia propia. Vamos a preguntarles. Entonces no sé quiénes sean, si son colegas, si son estudiantes, no tengo idea. Vamos a preguntar. Entonces vamos a empezar a ver a quién preguntamos. Entonces, Doménica Encalada, ¿qué nos dices? ¿Cómo tú, después de lo que has escuchado, enfrentarías esta pregunta?
Provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal, la petición expresa de esta y en un contexto médico. Buenos días, un momento, por favor. ¿O quién quiere participar para que no sea esto así muy adentro? Eutanasia. Ya. ¿Qué dice Daniela Erazo? Por ejemplo, viendo lo que respondió eutanasia, podría ser, ¿no? Porque dice en un contexto médico. En ese contexto médico uno podría entender que está en el hospital, ¿no es cierto? Vamos a ver otro. Ya, vamos a ver otro ejemplo. Es la ayuda médica para la realización de un suicidio ante la solicitud de un enfermo proporcionándole los fármacos necesarios para que él mismo se los administre. ¿En cuál entra? Suicidio asistido, eutanasia, obstinación terapéutica, sedación paliativa. Doctor, contamos con tres participantes para responder la pregunta. Vamos con Kevin Romero. Buenos días. Yo pienso que sería suicidio asistido. Sí, no, ves que ya vamos entendiendo cómo van presentándose las cosas, ¿no? Es la disminución deliberada de la conciencia del enfermo, una vez obtenido el oportuno consentimiento mediante la administración de los fármacos indicados y a dosis proporcionadas con el objetivo de evitar un sufrimiento insostenible causado por uno o más síntomas refractarios. ¿Cuál de estas opciones sería? Vamos con Yulisa Peñafiel. Sedación paliativa sería. Perfecto. Instauración de medidas no indicadas, desproporcionadas o extraordinarias, con la intención de evitar la muerte de un enfermo tributario de tratamiento paliativo. Moderador, escoja quién va a hacerle participar. Sí, vamos con Jocelyn Martínez. Sería obstinación terapéutica. Entonces yo hasta ahora digo, ha sido genial compartir con ustedes porque el mensaje creo que ha llegado, ¿no? El objetivo de esto era que el mensaje llegue, no lo que yo quiero que digas, sino que esto es para llegar a tomar estas decisiones desde el punto de vista médico hay que tener una visión muchísimo más amplia, leer bastantísimo. Y nosotros aquí hemos tratado de resumir muchísimo. Ojo, yo no soy un experto y cuando estaba leyendo sobre este tema, estaba diciendo qué mal que soy yo, que tengo el sí flojo y el no dañado, debía haber dicho no. Pero claro, o sea, también ha sido una visión interesante para poder revisar temas que en muchísimos casos a nosotros nos fastidian, no nos sentimos muy a gustos hablando sobre temas que son extremadamente polémicos, ¿no? Yo sí quisiera darles las gracias por haberme escuchado y las gracias también a Carlos, Daniel y a Brittany por haberme invitado a poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias por su ponencia y bueno, le comento que les mandamos un link a los participantes para que puedan hacer algunas preguntas. Le voy a leer algunas preguntas. Bueno, la primera es, si con el uso de la medicación del suicidio asistido el paciente sufre o tiene dolor. Eh, eh, Son preguntas que son extremadamente complejas de contestar, ¿no? Y ahí te pondría un ejemplo de cuando dictan pena de muerte en Estados Unidos, en ciertos condados.
No sabemos si sufren o no. Como utilizas una cantidad lo que utilizas es sedación. Entonces, lo que ese paciente lo que va a hacer es dormirse y sus signos vitales se van a ir apagando por la presencia de la sedación. Entonces, probablemente no es una respuesta difícil, es una pregunta muy difícil de responder. Probablemente no. Gracias, Doc. La siguiente pregunta, bueno, primero le quieren felicitar por su perspicaz análisis sobre este debate tan complejo y nos mencionan que ¿cuál es el impacto potencial de la legalización de la eutanasia en Ecuador en términos de acceso equitativo a la atención médica, especialmente para comunidades marginadas o con recursos limitados? A ver. Yo creo que, y es una visión netamente personal, yo creo que desde la perspectiva de nosotros como país, un país en vías de desarrollo, un país donde todavía no nos hemos logrado consolidar, primero en la salud, y como ustedes han visto ahora desde el punto de vista jurídico tampoco, eh, yo creo que esto terminará siendo todavía muy, muy debatible. eh, no se podrán llegar todavía a tener luces. Eso será para un futuro muy lejano, pienso yo. Y en la pregunta lo que hacen es, en esta pregunta enfocan a esta población que está olvidada, a los ejemplos que puse a lo que empecé mi presentación. Ah, sin ser pesimistas, yo creo que todavía no hay una respuesta para aquello. El país está muy, pero muy, muy, muy lejos de llegar a definiciones de ese tipo. Mm, Eso es lo que podría decir. Ya, doctor. Otra pregunta, nos mencionan que últimamente se ha mencionado el caso de Julio Bernal, que padece muerte cerebral. Y pese a que la eutanasia ha sido legalizada en el país, los médicos se niegan a realizársela. ¿A qué se debe esto? Tal vez a la falta de información hacia los médicos. ¿Cómo lo está manejando el Ministerio de Salud Pública? Lo primero que hay que entender es que desde el punto de vista médico, ese paciente está muerto. Si es que el diagnóstico es muerte encefálica, y eso es lo que venimos insistiendo en este conversatorio. Si es que tú defines que ese paciente tiene muerte encefálica, ese paciente hay que desconectarlo, porque murió, porque la vida no está dada por el corazón. No quiero entrar a hacer juicios de valor, pero ese paciente falleció. Está muerto. Si es que está conectado a un respirador, y eso es un escenario diferente. Es un escenario completamente diferente. Ahí sí no hay ningún tipo de discusión, porque ya entra dentro de un acto netamente médico. Es 100% médico y 100% académico. Ahí no hay nada de discusión. Ejemplo, si es que la pregunta fuera enfocada en otro escenario, es un paciente que no tiene muerte encefálica, está en un estado de mínima conciencia, ha evolucionado al estado vegetativo. Ejemplo, está vivo más de un año, ha evolucionado al estado vegetativo permanente. Ahí entras en un debate. Ahí sí entras en un debate. ¿Qué hacer con ese paciente? Porque sabes que no se va a despertar. Y me refiero al no despertar, al no despertar, ese despertar de las funciones neurológicas superiores. No se va a conectar con el entorno. No va a volver a conectarse con el entorno. Entonces, es un escenario completamente diferente, ¿no? Si es que tiene muerte encefálica, ese paciente falleció. Porque la vida no está dada por el funcionamiento pulmonar y el funcionamiento cardíaco y el funcionamiento renal. Si es que ese paciente tiene estado vegetativo permanente, en ese paciente ya entras a estas decisiones que son complejas, en las cuales tienes que apoyarte con las leyes y que casi ninguno de nosotros las queremos tomar. Bueno, doctor, esas han sido todas las preguntas que nos han hecho los participantes. Muchas gracias por su ponencia. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, continuando con la siguiente ponencia, correspondemos al abogado Pablo Portilla. En este caso, contamos con un abogado de los Tribunales de la República del Ecuador, maestrante en Derecho Penal, quien presenta 9 ponencias en revistas de derecho indexadas. Te damos la bienvenida, Pablo. Gracias, gracias Daniel, gracias Brittany por la invitación. Igualmente, extenderles un saludo fraternal a todas las personas que nos están escuchando aquí. Para efectos de mi presentación, de igual forma, lo voy a hacer conjuntamente con una compañera. Pues ella irá algo así como los rasgos, los antecedentes y los preceptos históricos de lo que viene a ser la eutanasia en el día a día y sus antecedentes cronológicos. Entonces, Doménica, si ya estás lista, podrías compartir. Muchas gracias. Buenos días con todos. Me informan si se puede visualizar. Sí. Buenos días con todos. ¿Sabían que la eutanasia en Ecuador fue despenalizada condicionalmente? Buenos días. Mi nombre es Doménica Encalada, estudiante de la Universidad Indoamérica, y les presentaré los antecedentes de la eutanasia previo a la presentación de Pablo David. Espérame un momentito. Listo. Iniciaremos con la definición de eutanasia. La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Médica Mundial aceptan como definición la del autor Guillermo Sierra, quien nos menciona que la eutanasia es un acto deliberado para poner fin a la vida a petición de algún familiar. Por otro lado, en la última actualización de la Real Academia de la Lengua Española nos define la eutanasia como una intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Sin embargo, estas definiciones podrían variar dependiendo de la legislación de cada país y el condicionamiento que tiene cada una de ellas. Como sabemos, no en todos los países se reconoce la eutanasia dentro de la legislación, perdón. Pero en los países que sí se reconoce la eutanasia como un procedimiento activo, que ya nos había mencionado el doctor cuál es, dependerá también y variará de la eutanasia pasiva, que únicamente es el rechazo de los medicamentos que tienen las personas. Los antecedentes históricos. En cuanto a los antecedentes históricos, posiblemente los griegos fueron los primeros en consentir el suicidio en determinadas situaciones, ya que existen registros de textos de pensamientos de Sócrates y Platón. Esto fue durante el siglo V a.C., durante los años de 427 y 337 a.C. En la antigua Grecia y en Roma existían tanto defensores como retractores también de la eutanasia. Un retractor fue Hipócrates, quien se oponía a la eutanasia por razón que hizo que los médicos se comprometieran al conocido y denominado juramento hipocrático, que tenía como objeto proteger la vida del paciente. Ya que Hipócrates también reconocía que los médicos, así como tienen el poder y la capacidad de curar, también podían tener la capacidad para terminar también con la vida. En cuanto a la etimología, la palabra eutanasia proviene de los vocablos eu, que significa bien, y thanatos igual a muerte, que se traduciría a una buena muerte o una muerte digna. La eutanasia como práctica legal en donde se encuentra reconocida inició en Países Bajos, en Holanda, en el año 2002, mediante la eutanasia activa. Un mes después se aprobó en Bélgica tanto la eutanasia como el suicidio asistido. También en Bélgica se reconoce la eutanasia para menores de 12 años con enfermedades terminales.
Continuamos con Luxemburgo en el año 2008, quien aprobó la eutanasia dentro de su parlamento, dando paso a que los pacientes con enfermedades terminales puedan acceder a este procedimiento médico. Continuamos con Canadá mediante la asistencia médica para morir, la cual fue legalizada en el 2016. Y se aprobó la eutanasia y el suicidio asistido, que como habíamos visto anteriormente, son prácticas con el mismo objetivo, pero con diferente procedimiento. En Canadá el procedimiento ha sido un poquito más complicado que en otros países. Cuando hablamos de eutanasia, también tenemos que ser un poco conscientes de que estamos hablando de un término complejo, con ciertos requerimientos, pero Canadá es el país con los requerimientos más estrictos. Le sigue el país de España, el cual es el primer país con tradición católica en reconocer el derecho de los enfermos a una muerte digna. Continuamos también con Nueva Zelanda, que fue el primer país en someter dentro del Parlamento la eutanasia y el cual ganó por los votantes, por lo cual fue aprobada en el mismo año. Continuamos con Austria, en donde se reconoce el suicidio asistido. Perdón. Tenemos los países también en donde se despenalizó la eutanasia, pero todavía no se ha regulado su práctica. En Colombia, en 1998, fue despenalizada, sin embargo, ha habido ciertos vacíos legales y algunas falencias dentro de su sistema de salud que ha hecho que no sea todavía un procedimiento dentro del marco legal. Y en Ecuador, recientemente, con la sentencia que fue aprobada el 6 de febrero del 2024, en donde se despenalizó la eutanasia. A continuación les presento 3 países que yo tomé en cuenta. Primero, Países Bajos, como les había mencionado, fue el primer país el cual reconoció legalmente la despenalización de la eutanasia a través de la terminación de la vida como requerimiento y la asistencia del suicidio, traducido al español, la cual fue aprobada en el 2002. En Colombia no tenemos dentro del marco legal, pero sí dentro de la sentencia de la Corte Constitucional número T-970, protocolo para la aplicación del procedimiento de la eutanasia en Colombia. Y en Ecuador, la más reciente, que como les vuelvo a mencionar, que fue en el mes de febrero del presente año. Algo a tomar en cuenta es que en Países Bajos los requerimientos de edad no tienen limitaciones, ya que se puede asistir con la eutanasia a pacientes menores de 12 años, siempre y cuando tengan enfermedades terminales y haya la autorización de los padres. En Colombia se lo realiza desde los 18 años. Una persona ya puede solicitar ser parte de este proceso, siempre y cuando cumpla también con el condicionamiento de cada ley. Y en Ecuador todavía no se ha regulado desde qué edad ni cuál sería el condicionamiento en cuanto a este tema. Cuando hablamos también de eutanasia, sabemos que un requerimiento, tanto en los 3 países y en todos los países, es que la persona padezca de un sufrimiento insoportable, tenga una enfermedad que no pueda ser tratada ni tenga cura, como también enfermedades catastróficas. Bueno, a continuación vamos a profundizar un poco sobre la sentencia número 6723-IN del año 2024. Les cedo la palabra al abogado Pablo David Portilla para que nos presente. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Dame, por podernos haber centrado en este aspecto tan importante de la eutanasia. A continuación voy a hacer
un breve análisis, yo lo he llamado debate ético y legal sobre la eutanasia, para luego poder adentrarnos un poco más en lo que viene a ser un estudio técnico y jurídico de la eutanasia y de esa sentencia de la Corte Constitucional que tuvimos hace un par de semanas o meses. A ver, quisiera iniciar mi intervención planteándoles a ustedes, porque quiero que hablemos en un mismo idioma, básicamente ese debate ético y legal sobre la eutanasia. Los grandes puntos, porque esto de la eutanasia no es que sea nuevo, ni aquí en el Ecuador, ni aquí en Sudamérica, ni aquí en el mundo. La eutanasia, igual que el aborto y otros temas que debemos tomar con pinzas, han sido siendo temas que se han ido hablando desde mucho tiempo atrás. Entonces, como ya se han hablado y ya se han discutido, he podido ya plantear algunos puntos de debate y se los quiero explicar muy bien. Voy a tratar de ser lo más comprensible posible para que ustedes entiendan dónde es que se originan los puntos de debate con respecto a la eutanasia. El primero es la autodeterminación. ¿Qué es la autodeterminación y cuáles son los puntos a favor y cuáles son los puntos en contra de la autodeterminación? En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de ser profesor de lengua y literatura de niños, ya de adolescentes, y yo a ellos les explico lo básico del lenguaje. Entonces yo les digo, en la mayoría de palabras del castellano, ustedes para ver su definición, tienen que separar la palabra. Autodeterminación. Básicamente, lo que la autodeterminación, separándola en palabras y conectándola a sí mismo, la autodeterminación se configura como una decisión individual. ¿Qué decides tú que vas a hacer con una circunstancia en específico? Tu decisión debe ser autónoma porque tú la vas a tomar. No debe haber interferencias de un tercero. Otra persona no te debe estar cuestionando u obligando a que tomas dicha decisión, y mucho más importante en este tema, que es con respecto a tu salud o a tu enfermedad a futuro. En esta autodeterminación surgen dos criterios en contra y dos criterios a favor. Se los voy a platicar brevemente para que ustedes, que son libres de conciencia y tienen la capacidad para razonar, puedan decidir si están de acuerdo o no con la eutanasia. Cabe recalcar que la posición que les da Doménica, de la posición que les doy en el ámbito jurídico, es netamente objetiva, lo cual quiere decir que nosotros no les vamos a decir la eutanasia está bien o está mal, únicamente vamos a poner las cartas a juego para que ustedes sean los que deciden, bajo su contexto social, histórico y cronológico, y lo que ustedes piensan, si está bien o está mal. La autodeterminación. ¿Qué dicen los que están a favor de la eutanasia? Dicen, básicamente, quiero morirme cuando yo esté vivo. Quiero tener esa decisión de morirme cuando yo esté vivo y no cuando la enfermedad me vaya carcomiendo y por piedad yo tenga que hacerlo. Ahora que estoy en mis 5 sentidos, no voy a esperar que esté mal, me deje postrado en una cama y quiero tomar la decisión de acabar con mi propia vida. Una concepción a favor. Pero, ¿qué le dice la concepción en contra a esta autodeterminación? Le dice que incluso siendo una autodeterminación y un concepto propio y voluntario, sin la sujeción de ningún tercero, no cambia la naturaleza del hecho, porque al final de cuentas se está matando a una persona. Al final de cuentas, le estás diciendo a alguien más, no puedo seguir con esta enfermedad, por favor, administreme dicha sustancia, y lo mata. Eso es matar a una persona. No cambia la naturaleza del hecho hablando técnicamente. Esa es la contraparte. Ustedes deciden cuál está bien y cuál está mal. Otro de los argumentos en cuanto a la determinación, por ejemplo, es que uno puede decidir con anticipación a que pase la muerte qué hacer con su vida. De esta forma, cuando nosotros llegamos a padecer enfermedades incurables que no pueden ser curadas con tratamientos o pueden ser alargadas la vida con tratamientos. Luego veremos esto que dice la Corte Constitucional y hace la diferencia entre eutanasia pasiva y eutanasia activa. Y la mayoría de las personas o unas ciertas personas no quieren someterse a estos tratamientos que pues únicamente lo que hacen es alargarle la vida, pero ¿a costa de qué? A costa de grandes precios, a costa obviamente de ir perdiendo significativamente los aspectos más retratables de la vida. Y ante esta opción se plantea la misma en contra, que dice, la muerte digna no consiste en alargar o acortar el periodo de vida. No, la vida digna, que ya vamos a hablar de la dignidad, consiste en nosotros ser fuertes, porque esto también nos dice la Biblia, también debemos tomar un poquito con pinzas lo que nos dice la religión, y debemos ser valientes.
como personas nos toca morir, nos toca aguantar. Algunas personas serán apegadas a este concepto y otras a las cuales lo dije anteriormente. Siguiente, la dignidad y el sufrimiento. Con respecto a la dignidad y el sufrimiento, nosotros primero debemos saber qué es la dignidad. Porque la dignidad es un concepto muy amplio, pero a nivel de la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador, se toma a la dignidad como lo mínimo con lo que nosotros podemos vivir decorosamente. ¿Sí? La Constitución del Ecuador, a partir del 2008, y que fue impugnada por el exmandatario Rafael Correa, era una constitución bastante neoconstitucionalista. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Abundaban los derechos. El neoconstitucionalismo es una rama o una lucha que se impulsó después de la Segunda Guerra Mundial, donde se mataron a muchas personas. Como decía bien el doctor, ¿recuerdan? El doctor que nos antecedió en las palabras nos decía, ¿de qué vale de que en la Segunda o Primera Guerra Mundial, en todos los campos de concentración de los nazis, fue donde más se impulsó la tecnología en cuestión de la medicina, fueron los más grandes avances médicos, pero ¿a costa de qué? A costa de matar a cientos y cientos de judíos o a cientos y cientos de prisioneros de guerra? Entonces, luego de esto, el neoconstitucionalismo y los juristas de aquella época dijeron, hay que dar más derechos a las personas. Y esta corriente filosófica es la que toma nuestra Constitución. Por eso es que si ustedes se ponen a leer nuestra Constitución, esa cosa es como un libro de fantasía. Es muy bonito, porque según la Constitución nosotros tendríamos una cantidad inimaginable de derechos que al final no se cumplen, pero están ahí, están, aunque puedan estar en letra muerta, están. Y la dignidad, según la Constitución, la dice que es como la forma en la cual ustedes vivan sea totalmente digna. Ante este parámetro de la dignidad, hay argumentos también a favor y otros argumentos en contra. Unos argumentos a favor podría ser que todos tenemos derecho a la indignidad, incluso en el caso cuando uno quiera morir con los suyos, es decir, tener la misma voluntad, los que les hablaba anteriormente, tener la voluntad de sentarse con la familia, decir, me pasa esto, voy a tener esta enfermedad incurable y mi decisión radica en morir ahora, sin sentir dolor a posterior, sin someterme a tratamientos que al final solo van a alargar mi vida con más dolor. Y esa decisión es válida. Eso es lo que plantea la decisión a favor. La decisión en contra es que la idea de tener una ley aprobatoria de la eutanasia, en donde recién los avances de la tecnología están surgiendo a la luz después de años y años y años de trabajo por los médicos, no es tan venidera. ¿Por qué? Porque los pacientes corren un riesgo, el cual es, en todos los aparatajes del Estado hay corrupción. Y esto no es algo que lo digo yo, sino que ya está comprobado. Se corre el riesgo de que si se instala la figura de la eutanasia, el médico, porque hay médicos buenos, hay médicos malos, hay profesionales buenos y hay profesionales malos, vayan a ver la eutanasia como la salida más fácil. Es decir, a una persona que ellos están obligados por la ley a tenerle en una cama postrado y alargarle su vida, dándole medicamentos y asistiéndole todos los días, le digan que la opción más favorable es la eutanasia y matarlo, porque puede darse. Y donde se dé un caso, habría un grave cometimiento de violación a los derechos de las personas. Y esto es en el aspecto jurídico lo que a nosotros nos importa. El siguiente es su regulación. ¿Qué problema encontramos con la regulación de la eutanasia en el Ecuador? Nosotros ya conocemos el caso para Paula Roldán, una persona que le planteó una demanda al Estado por la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, pero hoy debemos hacer un análisis, digamos, un poco superficial, porque la demanda se la plantea con respecto a la vida, y la vida para la Constitución es un derecho, no una obligación. Es decir, ustedes tienen el derecho a vivir. Entonces, si la vida es un derecho y no una obligación, ustedes, partícipes de ese derecho y dueños de ese derecho, podrían renunciar a dicho derecho, puesto que no es una obligación. Con esas dos premisas básicas, ustedes serían los dueños de su vida. Es por eso que los suicidios no están penalizados, porque si yo doy fin a mi propia vida, ¿a quién le voy a echar la culpa si era mi propia vida? Y esto hace relación a la eutanasia pasiva, la cual no está penalizada en el Ecuador.
pero sí lo estaba la eutanasia activa. ¿Qué argumento tenemos en contra de la regulación? Que la eutanasia constituye un grave atentado contra la vida del enfermo y contra la inviolabilidad del derecho a la vida con respecto a los derechos. Y aquí surgen criterios en contra, porque yo les hablaba anteriormente hace un momentito que la vida es propia nuestra, no es una obligación, es un derecho y nosotros deberíamos ser quienes administramos nuestra vida. Pero los derechos tienen ciertas cualidades intrínsecas a ellos. Uno de ellos es que la vida se habla como un derecho integral y un derecho absoluto, además de ser un derecho irrenunciable. Significa que nosotros no podemos renunciar al derecho de la vida. Por muy raro que esto suene, es por eso que el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal dice: la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Y este artículo del Código Orgánico Integral Penal es el que entra en juego con la demanda de Paula Roldán. Hagamos otro repaso de cuáles son los criterios a favor y en contra. Por ejemplo, los criterios del credo. El credo está bastante metido en los aspectos del aborto, de la eutanasia y del matrimonio con el mismo género. Por tanto, el credo ha venido siendo quien tiene la lucha, la otra batuta de la lucha con estos principales temas. Con respecto al credo, podemos decir, por ejemplo, a favor de la eutanasia, que el mismo espíritu de la religión católica es la que suministra a los moribundos, a los pobres, básicamente las opciones con las cuales ellos a través de Dios vayan a tener una vida más decorosa, aún así sea bajo la mísera pobreza. Pero a su vez, como un elemento en contra, el credo lo que nos dice es que nosotros no somos dueños de nuestra vida. Quien es dueño de nuestra vida es Dios, es un ser superior. Por tanto, nosotros no podemos alargar, nosotros no podemos reducir y nosotros no podemos ser tajantes y quitarnos la vida cuando nosotros querramos. Por eso es un credo, porque no ha avanzado con las actualidades. Dice, no, esto es malo para Dios y punto. Pero aquí hay otro problema, porque el derecho como tal y la jurisprudencia se aparta un poco de Dios, se aparta un poco de la religión. Porque, por ejemplo, nuestro Código Orgánico Integral Penal no nos dice tú no matarás. No nos dice tú no vas a matar. Está prohibido matar porque Dios te está viendo. No, 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 no. Nuestro Código Orgánico Integral Penal nos dice tú no matarás siempre y cuando hayan estas condiciones. Es por eso que existe, por ejemplo, la figura de la legítima defensa o el estado de necesidad. Es decir, que si tú ves que un ladrón está apuntando con un arma a un ser querido y tú vas y forcejeas con él y en ese momento se dispara el arma y se muere el ladrón, tú no vas preso, aún así lo hayas matado, porque se considera legítima defensa. ¿Lo ven? Entonces, según el Código Orgánico Integral Penal y el derecho, matar no es bueno ni malo. Matar no es blanco o gris. Eso lo dice la iglesia. Matar es malo, te lo dice la iglesia. La ley no. La ley tiene varios aristas más que hay que tomar en cuenta. Y con respecto a la filosofía, netamente estos temas de debate son filosóficos y tendríamos que estudiar a muchos y muchos filósofos para entender las posiciones de uno y las posiciones de otro. Por ejemplo, en la filosofía, lo que nos dicen las posiciones a favor es que todo nuestro Estado es laico. Básicamente el Estado ecuatoriano es laico, es decir, tiene libertad de pensamiento y libertad sobre todo de religión. Y al ser pluralista en estas posiciones de religión, se debería respetar el criterio de las personas que tienen una religión diferente a Dios o que incluso creyendo en Dios y en la Iglesia Católica quieren morir dignamente. Pero asimismo, bajo el mismo planteamiento y bajo las mismas premisas, podemos llegar a la conclusión en contrario. Si se está respetando esto, también se deberían respetar a las personas que deciden no dar fin a su vida y asistir a los tratamientos o dejar de asistirlos, lo que se conoce como la eutanasia pasiva. Pasemos a la siguiente diapositiva, Doménica, gracias. Ahora, ya he planteado cuáles son los puntos de debate y que ustedes vayan teniendo una idea somera de por dónde se van, si ustedes creen que está bien, si ustedes creen que está mal la eutanasia, vamos a analizar lo que dijo la Corte Constitucional. Para ello vamos a analizar primero el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 144. Les voy a resumir brevemente.
nosotros tenemos un librito, yo aquí lo tengo, que está lleno de artículos y en los artículos nos dice qué delitos hay y cómo se van a aplicar estos delitos, ¿sí? Uno de ellos es el 144, se llama homicidio simple y es muy cortito. Dice, la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de 10 a 13 años. No dice más ese artículo. Muy simple. La persona que mate a otra se irá presa 10 a 13 años. Traducido a nuestro tema, si yo le digo a un familiar, estoy padeciendo de dolores, quiero que me mates, y él me mata, yo voy a ir preso. O bueno, yo iba a ir preso. No, bajo estas condiciones yo voy a ir preso. Ahora bien, yo le digo al médico, que está calificado hoy por hoy, quiero que me mate, quiero que me administre eutanasia, a eso antes iba preso el médico. Ahora ya no. Con esta sentencia de la Corte Constitucional, que aún faltan muchos factores, ya les voy a explicar. Pero eso es lo que se estaba tratando de despenalizar. ¿Sí? Este artículo. Porque nosotros en la Corte Constitucional no analizamos la eutanasia o no la eutanasia, sus antecedentes o no sus antecedentes. No, 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 no. Por eso es que la sentencia se llama la despenalización al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, porque nosotros queríamos ver que el artículo 144 que nos dice, la persona que mate a otra será sancionada con este tipo de pena, tiene o no requisitos. Es decir, es taxativa, nos dice que toda persona que mate a otra se irá con 10 a 13 años. Esto nos decía el Código Orgánico Integral Penal. Ahora con esta sentencia ya no. Nos dice, si la persona que mate a otra es un médico calificado, la cual tuvo el conocimiento informado y libre de la persona que quiso morir, que estaba padeciendo de una enfermedad grave, ya no irá preso. Se libraría de ir preso. ¿Sí? Eso es lo que despenalizó la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Por qué la despenalizó? ¿Cómo llegó a conocimiento? Creo que ya todos lo sabemos, hemos visto las noticias de la señora Paula Roldán. Resulta que la Corte Constitucional el 7 de febrero del 2024 abordó una acción de inconstitucionalidad del delito de homicidio simple, artículo 144 que les mencionaba, que fue propuesta por la señora Paula Roldán. Ustedes conocen qué sufría Paula Roldán en temas médicos, no sé mucho. Y pues esta sentencia marcó un hito histórico, obviamente, en el Ecuador, por muchas personas, porque es un tema que netamente debatible y redefinió el artículo 144 del COIP, que básicamente establecía lo que yo les decía. ¿Sí? Vamos a entrar a analizar un poco más la sentencia de la Corte Constitucional con unas consideraciones previas. Y aquí quiero tomar una definición que nos habló el médico que nos antecedió, Doménica, sobre la eutanasia. La eutanasia se la califica de diferentes formas, puede tener diferentes connotaciones, diferentes anotaciones y diferentes definiciones. Pero a efectos de la Corte Constitucional quiero que manejemos una misma línea para que ustedes puedan entender desde qué punto parte la Corte Constitucional. En su acápite 6,1 dice sobre la eutanasia y nos explica tres definiciones sobre qué es la eutanasia. Dice, la eutanasia es el acto deliberado de un médico de poner fin a la vida, ya sea por la voluntad propia del paciente o a petición de otra persona. Claro, aquí hay que hacer varios paréntesis, porque si la persona que está con una enfermedad catastrófica está privado de consentir o por alguna razón médica no puede hablar, pues deberíamos preguntarle a su inmediato más allegado consanguíneamente hablando, su madre, su padre, su esposa, sus hijos, el que tenga, para que ellos den la voluntad no directa para que pueda acceder a este beneficio de la eutanasia. La Corte Constitucional hace dos diferencias, la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. Ustedes deben conocer muy bien qué es la eutanasia activa y la eutanasia pasiva, pero voy a proceder a explicarles de forma jurídica lo que dice la Corte Constitucional. La eutanasia pasiva es básicamente, ustedes imagínense, y me disculpo por el ejemplo si hay una persona que esté pasando por estos sucesos, que les detectan el día de hoy una enfermedad catastrófica que es incurable y próximamente les va a quitar su vida. No se sabe si en 1 o 2 meses, pero no van a pasar del año. Entonces ustedes en ese caso, en ese ejemplo hipotético, tendrían tres opciones. La una es
comenzar con el tratamiento. Entonces el médico te dice, mira, padeces de esta enfermedad, para alargar tu vida deberíamos hacer este tratamiento, este otro tratamiento, deberías tomar esta medicación. Entonces tú dices, bueno, voy a alargar mi vida. Eso es someterse al procedimiento, una alternativa que tienes. La segunda, dices, no, yo no quiero someterme a ningún tratamiento, pero tampoco quiero que me maten ahora. Yo quiero morir tal cual estoy. No quiero tomar ninguna pastilla, no quiero gastar dinero, no quiero meterme a clínicas, estar mi vida en camillas, no. Yo quiero morirme, si es que me muero mañana, o si es que me muero un mes, me muero en un mes. Eso es eutanasia pasiva, no someterse al tratamiento. Y esa no estaba penalizada en el Ecuador. Es decir, que tú deliberadamente le digas al médico, yo no quiero seguir su tratamiento, no es delito. Lo que sí era delito es la eutanasia activa, la última alternativa que tú tenías, que es decirle al médico, quiero seguir el procedimiento de la eutanasia. Es decir, quiero que me maten. Algunos de nosotros que hayamos tenido mascotas o si hemos tenido familiares en este apartado, pues en alguna parte de nuestra vida los hemos llevado al veterinario. Yo he tenido que dormir alrededor de 2 perritos que tenía y aún recuerdo muy bien cómo funciona esa sustancia, porque estas decisiones se toman en familia. Y yo hablé con mi familia antes de mandarle a mi perrito a que lo duerman. Entonces, una vez nosotros llegamos al veterinario porque mi perrito contrajo rabia y no era curable en ese entonces, no lo sé si soy, no era curable y representaba un gran peligro. Entonces decidimos dormirlo. El perrito estaba tendido en una cama de metal y hasta el último momento cuando le inyectaron, él batía su colita, aleteaba su cola y me miraba. Y sus orejas también las movía, hasta que fue poco a poco cesando su vida, hasta que fue poco a poco opacándose su visión y al final murió. Eso mismo va a pasar con un ser humano. No va a sufrir, ya no va a tener sufrimiento dado por esta enfermedad que posea. De eso básicamente trata la eutanasia activa, de que la persona tenga la voluntad y en los 5 sentidos, decir, yo quiero morirme, hoy por hoy o mañana, y quiero despedirme de mis familiares, hoy que puedo pararme, hoy que puedo hablar, hoy que puedo dialogar con ellos. Entonces, el tema de debate es, según la Corte Constitucional, es básicamente, ¿despenalizamos o no la eutanasia activa? La que les acabo de explicar, es decir, la decisión que digo yo, señor médico, por favor, máteme. Y aquí hay problemas, porque uno de los principales argumentos que tocaba Paola Roldán al decir que ella estaba a favor de esto y quería someterse al procedimiento de la eutanasia es por el derecho a la vida digna, de lo que ya habíamos hablado. Y para analizar qué es la vida digna, nosotros deberíamos someternos a los tratados internacionales y a lo que nos dice nuestra Constitución. Entonces, nuestra Constitución en el artículo 45 lo que nos dice básicamente es que el Estado reconoce un derecho primordial, que es el derecho a la vida. Pero esta vida no solo comprende el derecho de todo ser humano de no ser privado de aquella, no, es mucho más amplio. Derecho a la vida no es que a ti no te maten. Sí puede ser eso, pero es mucho más amplio, abarca muchas más aristas. También debemos comprender el derecho a la dignidad humana, que esto es un concepto bastante complejo, porque, por ejemplo, el derecho a la dignidad humana, algunos autores lo dicen que es subjetivo y otros lo dicen que es objetivo. Es decir, les pongo un ejemplo. Una persona, digamos, el hijo del presidente, que vive obviamente, con ciertos lujos que la mayoría de ecuatorianos no tenemos, que a él lo manden a vivir a una comunidad agua, no va a ser una vida digna seguramente para él. Y ahí no aplicaríamos la dignidad de la vida. Pero ¿qué pasa si el hijo del presidente se hace hippie y él por sus propios méritos quiere irse a vivir a una comunidad agua? Ahí ya sería una vida digna para él. Entonces, esto es un argumento que dice la dignidad humana depende de cada ser humano, por tanto es subjetiva. Pero otros dicen que no, como es el caso de la Constitución de la República del Ecuador, en la cual dice, el derecho a la vida digna es la cual asegure demás derechos, como salud, alimentación, nutrición, agua, vivienda, educación, ambiente, empleo, descanso, ocio. Lo que nos quiere decir la Constitución es que no con la mera existencia
significa que yo esté viviendo una vida digna, sino que esta existencia sea decorosa, tenga acceso a la mayoría de derechos. Con estos antecedentes planteados, nosotros nos debemos remontar al problema jurídico, porque ustedes que son médicos, o tengo entendido que la mayoría son médicos, Daniel, ¿me confirmas? ¿O hay personas de toda la profesión? La mayoría son médicos, correcto. La mayoría son médicos. La mayoría son médicos. Ustedes deberán conocer, me imagino que en sus primeros niveles les dieron básicamente para qué era su profesión o cuál era el fin de su profesión. Esto lo analiza la sentencia de la Corte Constitucional porque hablamos de una norma a los cuales ustedes están supeditados y es el Código de Ética, el Código de Ética Médica. Este Código de Ética fue de 1992, es decir, ya tiene más de 20 años. Y aquí hay dos artículos muy importantes que debemos analizar, el 6 y el 90. El artículo 6 nos dice, el médico, desde que es llamado para atender a un enfermo, se hace responsable de proporcionarle todos los cuidados necesarios para recuperar su salud. Voy a hacer énfasis aquí. Su responsabilidad mayor será la conservación de la vida del enfermo. Con el tema tratado aquí hay un problema, porque este artículo de su código de ética les dice su responsabilidad mayor será la conservación de la vida del enfermo. Si yo aplico eutanasia a una persona, ya no estoy conservando la vida de un enfermo. Y otro problema, artículo 90. El médico no está autorizado para abreviar la vida del enfermo. Nos cortó. Lo que nosotros veníamos dialogando antes, este artículo lo corta, porque dice, el médico no está autorizado para abreviar la vida del enfermo. No hay posibilidad, según este artículo, de administrar eutanasia a una persona y matarle. No hay la posibilidad. A esto se encarga, en esencia y en fondo, la sentencia de la Corte Constitucional. Y analiza estos dos artículos. A ver, si son de acuerdo a la Constitución o no lo son. La resolución que la Corte Constitucional toma en cuanto a estos es que volvemos un poco al Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal tiene como fin que no se vulnera el derecho a la vida. Por tanto, si una persona mata a otra arbitrariamente, va presa de 10 a 13 años. El artículo 6 que acabamos de leer dice que el médico es responsable de la mayor conservación de la vida del enfermo, lo cual abre aristas. No es tan tajante este artículo. Y eso lo dice la Corte Constitucional, puesto que no lo determina inconstitucional. Le dice, este artículo al decir la responsabilidad mayor del médico es la conservación de la vida del enfermo, está pegada a derecho y a la Constitución, porque la Constitución también dice que se debe conservar la vida, solo que no dice hasta qué punto, y ese artículo tampoco lo dice. Por tanto, se abre a interpretaciones y podemos decir que en base al artículo 6 del Código de Ética Médica, podemos dar fin a una vida siempre y cuando no sea deliberadamente y arbitrariamente y con el objetivo de aliviar y por piedad de la persona. Ya una vez sacado este artículo y declarado lo constitucional, no hay problema en este artículo, vamos con el 90, con el cual sí tenemos problema, porque nos dice tajantemente, taxativamente, el médico no está autorizado para abreviar la vida del enfermo. Con este sí hay problemas y la Corte Constitucional lo dice así. Por tanto, este artículo sí es declarado inconstitucional, puesto a que prohíbe tajantemente la eutanasia. Y este artículo ya no está en vigencia a día de hoy. Es decir, la Corte Constitucional ya le dijo esto no es constitucional. Por tanto, ya no va de cajón este artículo con respecto al Código de Ética Médica. Se aprueba la eutanasia, se aprueba la muerte asistida, se aprueba como ustedes quieran llamarle, pero con ciertas condiciones. Y estas vienen básicamente a ser las consideraciones finales. Pásale de diapositiva, Doménica, por favor. Al final, se acuerda, básicamente la Corte Constitucional acuerda aceptar esta acción de inconstitucionalidad planteada por Paula Roldán bajo ciertos aspectos. Y le dice,
el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 144, que es matar a otra persona, no se tomará en cuenta o no será punible, no será sancionable siempre y cuando pase lo siguiente. Una persona exprese su consentimiento y un médico ejecute la conducta del artículo 144, es decir, la mate con eutanasia. Entonces, si un médico mata a una persona con un procedimiento de una eutanasia, debe cumplir, para que no sea penado ese médico, estas tres características. Primero, la persona a la cual se va a matar debe expresar su consentimiento inequívoco, libre e informado. Vamos a ver qué es inequívoco, libre e informado. El consentimiento libre, básicamente, es que ustedes o la persona que vaya a acceder a este beneficio nuevo, es que esté libre de coercitivas de cualquier clase. No se le esté amenazando, no lo haga porque le falta dinero, no lo haga porque alguien más le está poniendo un revólver en la cabeza, no lo haga porque sus familiares lo están manipulando. No, 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 no. Debe ser completamente libre. Les deben hacer a ellos del corazón o de su mente o de su voluntad quererse morir. Otro, inequívoco. ¿Qué significa inequívoco? Inequívoco, jurídicamente, hablamos de que la decisión que él esté tomando sea segura, sea incuestionable y que no responda a episodios críticos depresivos. Es decir, si tú te quieres morir el día de hoy, que no te quieras morir el día de mañana por otras razones. Que lo que dices hoy no sea producto de que estás depresivo, que lo que estés diciendo hoy no sea producto de tu enfermedad como tal, sino que a lo largo de este procedimiento tortuoso que has pasado porque contrajiste una enfermedad o te dio una enfermedad que ya no tiene cura, hayas decidido morirte. Eso es inequívoco, que no te puedas llegar a equivocar, que no sea cuestión de un día para otro o que ese ratito te sientas mal y ya no quieras seguir con tu vida y que al otro día sí quieras hacerlo. Eso es inequívoco e informado, por supuesto. Los médicos deben informar de qué va a pasar, de la decisión que van a tomar, de lo que van a suministrar, de en cuánto tiempo va a fallecer el paciente, e informar a ellos y a la familia. Si se cumplen estos tres requisitos, la persona que mate a otra, siempre y cuando sea médica y está haya expresado su consentimiento libre, inequívoco e informado, no será penado, no irá a la cárcel. Esto es básicamente lo que nos dice la sentencia de la Corte Constitucional. Y para finalizar, la sentencia de la Corte Constitucional dio a la Defensoría del Pueblo 6 meses para presentar un proyecto para el control de la eutanasia y lo remita a la Asamblea dentro de un año. Luego le planteó al Ministerio de Salud Pública 2 meses para que plantee un reglamento de la eutanasia. Y a Paula Roldán le dio 15 días básicamente para que pueda acceder a este beneficio de la eutanasia. Tengo entendido que Paula Roldán no accedió o murió por causas naturales. Eso ya prácticamente es cuestión de ella. Pero eso es lo que nos dice la sentencia de la Corte Constitucional. Al final de todo, pues es una gran apertura a los derechos de las personas. Otros los pueden ver como un retroceso de derechos. Es la verdad que nosotros sí hemos aumentado derechos con respecto a la vida digna desde un punto de vista objetivo, pero cuando nosotros abrimos un derecho, el problema en lo jurídico es que si nosotros damos paso a un derecho, a la vez damos paso a más derechos y a la vez damos paso al abuso de este derecho. Y eso es lo que la mayoría de jurídicos critican a la sentencia de la Corte Constitucional. En tal virtud, eso creo que ha sido nuestra exposición. Espero haya sido lo más comprensible posible para todos ustedes y conjuntamente con Doménica estamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes tengan con respecto a la sentencia de la Corte Constitucional. Gracias, Pablo. Gracias, Doménica, por su exposición. Realmente decidimos que era un tema importante de abarcar el tema judicial en correlación al proyecto presentado de la eutanasia. Dentro de su exposición se nos ha mencionado algunas preguntas. La primera persona nos menciona, cuando sugieren que la mejor opción es morir sin respetar el derecho a decidir, ¿cómo se puede proceder legalmente ante este hecho? Perdón, Daniel, ¿me lo podría repetir la pregunta? Claro. Dice, cuando sugieren que la mejor opción es morir sin respetar el derecho a decidir,
¿Cómo se puede proceder legalmente ante este hecho? Es decir, la persona que nos está preguntando nos dice que cuando nosotros decidimos optar por una eutanasia pasiva o una activa, eso no lo comprendo muy bien. Me parece que sería una eutanasia activa en este caso. Ya. ¿Cuándo es el mejor momento? Lo dice, ¿verdad? Precisamente. Ya. Ok, mira, para responder esta pregunta nosotros debemos analizar varios puntos. Primero, tú tienes la voluntad de acceder a esta eutanasia cuando se cumplen varios requisitos. Es decir, digamos que en este momento a ti, sin diagnosticarte una enfermedad incurable, catastrófica, que pues ahí los médicos sabrán cuáles son, porque yo no las sé cuáles son las catastróficas y la sentencia tampoco lo dice, por eso es que manda al ministerio 2 meses a hacer un reglamento para que diga cuáles son. Cuando tú no tengas aún esa enfermedad, no es momento legal, no es en derecho eso. Estaría matando a ese médico, a esa persona e iría preso de 10 a 13 años. El momento oportuno para que tú puedas acceder a este beneficio, si quieren llamarlo así, de la eutanasia, es cuando a ti te detecten esta enfermedad. Entonces a ti te dicen, persona XX, te detectamos esta enfermedad que es incurable y a partir de aquí nosotros, bajo nuestra experiencia médica, suponemos que vas a tener 3 a 6 meses de vida y te dicen, pero sí, si tú te sometes a estos tratamientos que cuestan mucho dinero y que son dolorosos, podríamos alargar tu vida 2 o 3 años. Ahí es tu momento para decidir. Y como te dije, tienes 3 opciones. La primera es seguir con el tratamiento. Puedes decir, ok, señor médico, yo quiero seguir con el tratamiento, quiero prolongar mi vida mucho más tiempo. Tienes esa opción. La segunda, le dices, señor médico, yo aún no me quiero morir, pero tampoco quiero someterme a sus procedimientos. Esa es tu segunda opción. Se llama eutanasia pasiva. Y hoy por hoy en el Ecuador tienes la tercera opción, la eutanasia activa. Señor médico, voy a hablar con mis padres, voy a hablar con mi familia. Y después de eso, le dice, señor médico, hemos decidido que en vista a que yo tengo esta enfermedad que es incurable y posiblemente en 1 o 2 semanas yo ya tenga los dolores de esta enfermedad y comience a perder mis sentidos, quiero someterme al procedimiento de la eutanasia. Ese es tu momento procesal oportuno, si queremos llamarlo así, para acceder a la eutanasia. Entonces, en ese momento, el aparataje del Estado, el aparataje médico, comienza a realizar eso y comienza a sacar tu hoja de vida y te dice, la persona XX, voy a poner mi nombre, Pablo Portilla, se ha sido detectado con una enfermedad incurable y hacen un check. Dicen, correcto, cumple con ese requisito. Vamos con lo demás que nos dice la sentencia de la Corte Constitucional. Su consentimiento es libre y se ponen a investigar y te dicen, es libre, nadie te está presionando y tú dices, sí, no, nadie me está presionando, no responde nada más, es completamente mi voluntad morirme. Ponen otro check. Luego te dicen, es inequívoco y te examinan y ven que a lo largo de tus días has venido dialogando con tu familia, pensando, haciendo catarsis y que al final tu decisión es inequívoca, es completamente segura. No es que el día lunes tú te quieres morir y el día martes ya no, y resulta que el miércoles ya, pero el jueves no, el jueves no, y vas así. No. Toda la semana, todo el mes, tú pasaste diciendo yo ya me quiero morir, yo ya he hablado con mis padres, ya lo he pensado, quiero morirme. Inequívoco, otro check. Y al final, informado. Entonces te dicen, miren, señor Pablo Portilla, cuando usted se someta a este procedimiento va a pasar lo siguiente. Le vamos a administrar esto, dentro de 5 o 10 minutos usted ya no va a tener vida y estos son las consecuencias, estos son los pros, estos son los contras, te informan del procedimiento. Una vez te informen del procedimiento, otro check y ya únicamente estarías esperando el día y la hora para que a ti se te pueda dar una muerte digna, sin que hayas tenido sufrimiento alguno. Y quiero hacer un énfasis porque esta pregunta que nos la hace una persona del público es muy buena, porque no es las cosas tan fáciles. A Paula Roldán le dieron 15 días para que ella pueda morir dignamente, pero no a todas las personas, es decir, si a ti en este momento estás en algo similar, va a pasar lo mismo con Paula Roldán, no lo vas a poder hacer. ¿Y sabes por qué? Porque la Corte Constitucional no modifica leyes, únicamente declara la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de un artículo.
Lo que la Corte de Constitucionalidad mandó hacer a la Defensoría del Pueblo una ley y al Ministerio un reglamento. Es decir, aún no puedes tú someterte a este procedimiento, porque si ya bien está despenalizado, aún no hay normativa expresa que te diga cómo hacerlo. Y ese es un gran problema. Les pongo un ejemplo. Es como cuando ustedes van a hacer una fiesta en su casa y le dicen a su papi, papi, quiero hacer una fiesta en mi casa, dame permiso. Entonces su padre les dice, bueno, les voy a dar permiso. Hasta ahí llegamos con la sentencia de la Corte Constitucional. Tenemos el permiso, pero a la fiesta a ustedes les falta todo, pues, ¿qué día van a hacer la fiesta? ¿Quiénes van a invitar a la fiesta? ¿Desde qué hora van a invitar a la fiesta? Si la fiesta va a ser de disfraces o no. Todo esto también falta en la sentencia de la Corte Constitucional. Falta el procedimiento a seguir. Únicamente tenemos la aprobación de la Corte Constitucional, pero falta todo el procedimiento a seguir. ¿Tenemos tal vez alguna otra pregunta, Daniel? Sí, contamos con otra pregunta. Nos mencionan, ¿qué riesgo legislativo nos podría representar a nosotros si es que nos negaríamos a desarrollar este procedimiento, el de la eutanasia? Es muy bueno. Esa pregunta es excelente porque dice, ¿qué riesgo legislativo nos podría generar a nosotros? Desde ahí, partiendo desde esa pregunta, yo puedo deducir que quien me hace esta pregunta es médico, porque dice, ¿qué riesgo legislativo nos podría incidir? ¿Aceptar esto o rechazarlo? Entonces la persona no, obviamente no va a tener ningún riesgo jurídico, pero el médico sí, porque obviamente existen médicos que dicen, yo soy profundamente creyente y practico la Biblia, y en la Biblia me dice, no matarás, y está muy bien que tenga su propio conocimiento, que el médico tenga su propia personalidad y hay una libertad de credo y religión. Eso nos dice el artículo 11 de nuestra Constitución, la libertad. No se puede discriminar a una persona por hacer eso. Esa es una de los retos a plantearse y de las cosas que no está en la sentencia. No sabemos qué pasará si tú como médico le dices, yo la verdad no lo voy a matar a usted, señor. Váyase a otra clínica, váyase a otro médico. No sabemos, porque la ley no nos lo ha dicho aún. No ha sido tema de debate y no hay resolución de la Corte Constitucional. Tal vez lo veamos en la ley de la Defensoría Pública que tiene 4 meses para hacerla. Ahí tal vez puede estar. No, aún no ha salido, por tanto no me adelanto. Pero es una pregunta muy interesante, porque dice, básicamente la persona que nos pregunta, yo soy médico, y viene alguien y me dice, yo quiero someterme a este procedimiento, y yo le digo por mis creencias morales o por X razón, yo no quiero hacerle eso, yo no quiero ponerle fin a su vida, porque para mí va a representar una carga emocional posiblemente, o simplemente yo no quiero hacerlo. Mi decisión es no matarle a usted, señor. ¿Qué va a pasar legislativamente y jurídicamente? ¿Voy a estar haciendo una decisión de incumplimiento de decisiones de autoridad legítima, tal vez, que es otro delito? ¿Voy a estarme yendo en contra de la normativa expresa, tal vez? Son preguntas y son perspectivas que serán respondidas a largo plazo. Esa pregunta no tiene respuesta. Yo también el día de ayer, cuando estaba organizando las diapositivas, me planteaba qué me puedan preguntar y cómo voy a responder. Esa era una de las preguntas que yo no sabía cómo responder, porque es una de las preguntas obvias. Entonces me puse a analizar otra vez la sentencia de la Corte Constitucional y vi que nunca se topan. Y luego consulté a otros juristas y me dijeron lo mismo. Esto es algo en lo cual fallaron, o no se dice, simplemente no se dice. Ojalá lo haga la Defensoría del Pueblo en el proyecto que se tenga. Pero lo más lógico posible, y esto ya es una opinión personal mía para responder a tu pregunta, de qué riesgo legislativo o riesgo jurídico, ¿no? Vendría a ser. Para mí, ninguno. Para mí, como se da la posibilidad a la persona de poderse matar a voluntad propia, también se le dará a los médicos la posibilidad de querer o no aceptar esto. Es decir, la posibilidad de que mates o no mates será también completamente tuya. Podrías retractarte, aceptar o denegar si a ti te mandan a realizar una eutanasia. Esa es mi opinión personal. Ya lo veremos en próximos meses, como lo dice la Corte o alguna de las entidades gubernamentales. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Agradecemos tu intervención de igual manera. Con esto hemos cesado todo lo que fue el énfasis de preguntas en correspondencia a tu presentación. Y de igual manera damos las gracias a ustedes, a los dos ponentes, tanto al doctor Cristian Ceballos, a tu persona, abogado Pablo Portilla, por su participación.
Esperamos que al público invitado de esta manera se hayan aclarado algunas dudas con respecto al procedimiento de la eutanasia previamente despenalizado y también que en un futuro cercano se acople de mejor manera y se puedan resolver ciertos conflictos que aún persisten en correlación a esto. Muchas gracias con todos. Les deseamos un buen día.